Primera de Juan, capítulo 2, versículo del 1 al 6. Primera de Juan 2, del 1 al 6 es la porción de la palabra de Dios para el mensaje de esta mañana. Primera de Juan 2, del 1 al 6. Dice así la palabra del Señor. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso, y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por eso sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él, debe andar como él anduvo. Cuando cometemos un error, cuando la regamos, pocas cosas nos hacen enojarnos o molestarnos tanto como que alguien nos diga, te lo dije, te dije, no escuchaste, te dije, por esto te pasa, porque te dije, y aún así, ahí fuiste, ¿verdad? Te lo dije. Cuando tenemos conflictos, cuando tenemos diferencias unos con otros, el enojo, la ira, muchas veces es el resultado de ese conflicto y de ese encuentro de voluntades, pero a veces le echa uno más leña al fuego, ¿verdad? Diciendo, te lo dije, te lo dije. Y hay cierto placer extraño, no solamente en saber que la otra persona está mal, sino en saber que la otra persona está mal y que tú estás bien. Y que por lo tanto la otra persona todavía estás más mal, ¿verdad? Porque tú estás más bien. Y entonces empieza el enojo y el conflicto, que a veces es significativo, se vuelve todavía más grande. Ahora, gracias a Dios, en la iglesia no hay conflictos, ¿verdad? La familia cristiana es un nido de paz y prosperidad y bendición. Nunca hay problemas entre esposos y esposos. Nuestros hijos se portan perfectamente, especialmente los adolescentes. Sí, mamá, ¿cómo no? Ya voy, con mucho gusto. Gracias a Dios. Estoy orando por ti, mamá. Qué bueno fuera, ¿verdad? Qué bueno fuera que nuestra vida en la práctica fuese como debiera ser. Pero la verdad es que, aún en la iglesia y aún como creyentes, aunque Dios ya ha provisto todo lo que necesitamos para ser transformados y perfeccionados a la imagen de Cristo, como hablamos la semana pasada, seguimos luchando con el pecado. Seguimos luchando con áreas de oscuridad que no nos dejan vivir la vida que Dios quiere que tengamos. Seguimos en esa transición, transformados a imagen de Cristo, pero todavía no llegamos. Todavía no llegamos. Y, como dice este pasaje, aunque estamos de acuerdo que deberíamos de ser una comunidad caracterizada por la presencia de Dios, no por el pecado, aún así hay necesidad de escuchar cómo tratar con el conflicto cuando el pecado surge y con los efectos tóxicos de la ira resultado de esos conflictos. A lo mejor tú dices, tu pastor, ¿de la ira? En lo que acabamos de leer, yo no veo en ninguna parte que Dios habla de la ira o del enojo. ¿De dónde te está sacando eso que de la ira? Mira, otra vez, versículo 1 y versículo 2. Juan dice, hijitos míos, estas cosas os escribo, ¿para qué? Para que no pequéis. Déjame preguntarte, ¿estás de acuerdo que nuestra comunidad como seguidores de Cristo, nuestra comunión, la iglesia, debería de ser una comunidad donde el pecado no es nuestro estilo de vida? ¿Estás de acuerdo con eso? El pecado no debería de ser nuestro estilo de vida. Juan dice, por eso te escribo esto, para que no peques. Pero si alguno hubiere pecado, Juan sabe que nuestras buenas intenciones no son suficientes. Porque tarde o temprano, aunque tenemos buenas intenciones de vivir para Cristo, tarde o temprano, nuestra carne, el mundo y el diablo van a estar buscando oportunidades para que en un momento de debilidad me resbale y caiga. ¿Qué sucede cuando pecamos? Dice, bueno, si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre, Jesucristo el justo. Y Él es la que. ¿Qué dice el versículo 2? Dice, y Él es, quiero que lo veas ahí en tu Biblia para que nadie te cuente, nadie te diga. Él es la que. ¿Qué? La propiciación
Oh, seguramente cada mañana cuando te levantas en la mañana dices, estaba pensando acerca de la propiciación. ¿What? ¿Qué es eso de la propiciación? La propiciación es algo increíblemente importante en nuestro caminar y también lo que Dios proveyó para nosotros a través de Cristo, pero porque la palabra sea un poquito anticuada y un poquito técnica y que a veces no la entendamos, no significa que no sea importante. Propiciación es precisamente de lo que vamos a hablar hoy. Escúchame bien, no te voy a aburrir con muchos tecnicismos ni teología, pero esta palabra es increíblemente importante porque propiciación está en el centro de lo que el sacrificio de Cristo consiguió para nosotros. Así como Claudio estaba diciendo ahorita, propiciación tiene que ver con la satisfacción de Dios. ¿Pero satisfacción de qué? Específicamente la satisfacción de su justicia y de su santidad. Propiciación es el acto por el cual el sacrificio de Cristo satisface las justas demandas de la justicia de Dios y la santidad de Dios. Escúchame bien. Y quita la ira de Dios para darnos el favor de Dios. ¿La ira de Dios? ¿Qué es la ira? Alguien ha dicho que ira y edad son los dos pecados mortales del que habla español pobremente. No es edad, verdad en lugar de verdad, o ira en lugar de mira, no. ¿Qué es la ira? La ira es el enojo de Dios. ¿Dios se enoja? La Biblia dice que Dios está airado en contra del pecador todos los días de su vida. Salmo 5, versículo 5, no me lo creas a mí. Salmo 5, versículo 5 dice que Dios odia a los pecadores. Y al que hace lo malo, su alma los aborrece. A ver, ¿qué dijiste, pastor? Yo siempre he escuchado que Dios nos ama, Dios es amor. Es cierto, Dios nos ama y Dios es amor. Pero la misma Biblia que enseña que Dios nos ama y Dios es amor y Dios sí ama a la humanidad, es la misma Biblia que nos dice que la santidad de Dios, la justicia de Dios, resultan en la ira de Dios en contra de los pecadores. ¿Cómo es posible que Dios ame y Dios odie al mismo tiempo? Bueno, Dios y nosotros no somos iguales, ¿verdad? En Dios todos sus atributos, todas sus respuestas están perfectamente unificadas. En Dios no hay conflicto de intereses. ¿Qué significa cuando la Biblia dice que Dios odia al pecador, como el Salmo 5:5? Significa que Dios nunca se queda con nada y Dios no va a permitir el pecado en su presencia, nada más formando favoritismos. Dios va a tratar con el pecado. Precisamente de eso vamos a hablar hoy. Así que si tienes tu Biblia, ven conmigo de nuevo, 1 de Juan, capítulo 2, versículo 1 al 6, y vamos a hablar precisamente de este significado de propiciación. La serie que hemos estado hablando, El verdadero amor dice, nos habla acerca de la iniciativa que Dios tiene, no nada más de decirnos, te dije. Cuando Dios viene a nosotros hablando del pecado, Dios no viene nada más a decirnos, te dije. Dios viene a decirnos la verdad, pero viene también a proveer lo que necesitamos para poder hacer lo correcto a la manera de Dios. Mira, el amor de Dios es tal que Dios entra en nuestro sufrimiento. Dios entra en este drama de redención para traernos lo que no podemos ganarnos solos. Y de eso tiene que ver también la propiciación. Así que vamos a ver de lo que vamos a hablar hoy. Entonces, verdadero amor de Dios dice algo mejor que te lo dije. Cuando Dios viene a decirte, no te va a decir, me hubieras puesto atención antes, te dije. No, Dios siempre tiene algo mejor para nosotros. Ahora, te voy a mostrar una imagen para hacer sentido a esto de lo que estoy hablando. Si no te gustan las serpientes, advertencia, vas a ver una imagen de una serpiente. Así que si tienes fobia en contra de serpientes, no te asustes. Es nada más una imagen que encontré y que es muy interesante. Es una serpiente, ¿verdad? Pregunta, ¿qué está haciendo esta serpiente? Se está mordiendo a sí misma, ¿verdad? Encontré un artículo hace unos meses acerca de una persona que encontró una serpiente en su casa en Australia y esa serpiente estaba muerta. Y estaba muerta porque se había mordido a sí misma. Pero dices tú, oye, pero ¿qué las serpientes no son inmunes a su propio veneno? Bueno, consultando con un herpetólogo, un experto en reptiles, el herpetólogo decía ahí en el artículo que las serpientes sí desarrollan inmunidad al veneno de su propia especie, de su propio veneno, pero no es una inmunidad inmediata.
Esta inmunidad, conforme la serpiente madura o conforme la serpiente se expuesta a este veneno, se desarrolla, pero cuando no tienen una inmunidad completa, su propio veneno puede causar mucho daño en poco tiempo, especialmente si el veneno es muy tóxico. Las serpientes algunas veces se muerden a sí mismas. Y dices tú, ¿y por qué se van a morder si hay peligro de muerte? Bueno, porque algunas veces las serpientes se lastiman o son lastimadas. Por ejemplo, si la serpiente va pasando por un camino y un carro va pasando y la apachurra, pues la serpiente se va a lastimar, ¿no? Algunas veces la serpiente está lastimada y el dolor que siente le lleva a buscar una solución de lo que le está lastimando. Y si el daño es interno, pues la serpiente, no sabiendo qué le lastima, trata de morder, trata de atacar aquello que le lastima y sin darse cuenta se causa más daño a sí misma. Escúchame bien. Cuando estamos en conflicto uno con otro, la emoción más normal cuando alguien te lastima, la emoción más normal que sentir es la ira y el enojo. La ira es una emoción que Dios nos ha dado, es una emoción que muestra que algo está mal. La ira nos deja saber que algo nos está lastimando, que algo nos duele, pero lo que sucede es esto. Cuando tú dejas que la ira que te controle, cuando tú te empacas toda esa ira y no tiene una manera de ser procesada, cuando tú te aferras a la ira y empiezas a cuidarla y acariciarla, esa ira se convierte en resentimiento, ese resentimiento se convierte en amargura, en odio en contra de otros y de ti mismo, en culpa, en vergüenza. Y esa ira es como si una serpiente se estuviera mordiendo a sí misma, porque esa ira, si no se procesa correctamente y si el pecado no se procesa mente, se convierte en algo tóxico que te va a envenenar. Unos cuantos de nosotros vivimos en relaciones tóxicas, matrimonios donde el esposo, el padre de familia, lleva el estrés del trabajo, de la provisión, tantas cosas, llega a su casa de mal humor, se sienta a comer y cualquier detallito pequeño de los niños se convierte en una bomba donde explota y donde empieza a gritar y a aventar otra vez frijoles y que... una ira dentro. La esposa, que el esposo la trata mal, violencia doméstica, verbal o física. Y eso se ha convertido en un resentimiento interno, que cuando lo ve, le sonríe, pero por dentro está llena de amargura y de odio, porque llevo una vida donde tú nomás me quieres para y me tratas como, pero un resentimiento dentro. Los hijos nunca escucharon de un padre: soy orgulloso de ti, hijo, te quiero, te amo. Es un bueno para nada, nunca. Siempre tóxico, siempre tóxico. Y el muchacho rebelde, ¿verdad? Pues ¿por qué rebelde? Porque está hambriento de significado, de aprecio y no lo encuentra en ningún lado. No es en las drogas, en la parranda, con los amigos, porque su hogar es disfuncional. Los niños abusados. O aún los niños con sus amigos en la escuela, hay un bully, ¿verdad? Que diario va, tu trabajo, tu jefe, diario te trae de cuchillito de palo, ¿verdad? Conflicto tras conflicto. ¿Y sabes qué es lo que nos pasa? Se acumula. Gracias a Dios, esto no sucede en la iglesia. Llega uno a la iglesia y aquí todos son amigables, nunca hay conflicto, no hay chismosos, nadie se aprovecha. Es que nomás compartimos peticiones de oración, ¿verdad? Oye, ayúdame a orar porque fulanita, fíjate que va el chismógrafo santo. Aguas, aguas. Estas cosas escribo para que no pequéis. ¿Cómo vamos a vencer? ¿Cómo es que nosotros como discípulos de Cristo vamos a tratar con los efectos tóxicos de la ira resultantes del pecado relacional en nuestra comunidad? Mira, a veces nos enfadamos y enojamos tantos unos con otros que decimos, mejor, ¿sabes qué? Ahí nos vemos, ya, yo no vuelvo a ir allí. Y se acabó la comunión del cuerpo de Cristo. ¿Cómo nos vamos a aguantar y a sobrevivir más allá de la amargura, del enojo? Sea tu matrimonio, sea tu familia, tu relación con tus padres, tu trabajo, la iglesia, ¿cómo le vamos a hacer? Bueno, gracias a Dios, las buenas noticias de la Biblia es que por lo menos Dios ha hecho un par de cosas. Una Dios ha hecho y la otra nos invita para que venzamos este enojo. La propiciación de Cristo, la satisfacción que Cristo ha provisto es suficiente para satisfacer no solamente a Dios, sino también a nosotros
en nuestro enojo y en nuestra ira. Vamos a hablar de ello hoy. Entonces vuelve conmigo, versículo 1 y 2. Vamos a hablar de cómo la eficacia del antídoto de Dios para los efectos tóxicos de la ira causados por esos pecados relacionales en nuestra comunidad depende de dos cosas. La primera de ellas es esta: el ministerio intercesor y propiciatorio de Cristo Jesús. Vuelve conmigo ahí, versículo 1 y versículo 2. Dice ahí otra vez, dice: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Otra vez, ¿estás de acuerdo conmigo que Dios no quiere que seamos caracterizados por el pecado? Sí, sí. En nuestra comunidad no debería de haber conflicto continuo no resuelto. El conflicto es inevitable. La pregunta es, ¿cómo lo vamos a resolver? Entonces, mira, no se vale que cuando haya conflicto nomás lo barras debajo de la alfombra. No se vale que cuando haya conflicto se convierta en un conflicto eterno y en un círculo vicioso que nunca se resuelve. Tiene que resolverse, porque cuando los conflictos no se resuelven, se convierten en pecado. Todo aquello que interrumpe tu comunión con Dios y con tu prójimo es pecado. Lee las obras de la carne en Gálatas 5. Ira, enojo, inmundicia, lascivia, griterías, pleitos, enemistades, son las obras de la carne. No deberíamos de ser caracterizados por eso. Deberíamos ser caracterizados por ser una iglesia de unidad. Efesios 4 dice que guardemos la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Entonces, el conflicto es inevitable, pero no el conflicto no resuelto. Dice, no pequéis. Si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo, y Él es de propiciación por nuestros pecados, no solamente por los nuestros, sino por los de todo el mundo. Vamos a hablar de un par de cosas. Primero, hablemos de los efectos del pecado. Dice que si alguno ha pecado, Dios nos da dos recursos. Primero, la intercesión de Cristo, el justo. Esto es fascinante, hermanos. ¿Por qué necesitamos un abogado, un intercesor? Porque el pecado destruye las relaciones. Cuando tú y yo pecamos en contra uno del otro, o alguien peca en contra de nosotros, algo malo se ha hecho, que demanda que las cosas se arreglen y se hagan bien, pero esto puede producir la ira. Cuando tratamos de confrontarnos unos a otros con ira o enojo, ¿sabes qué es lo que sucede? En lugar de hacer las cosas mejores, las empeoramos. ¿Has tratado de hablar con alguien cuando estás bien enojado? Cuando estás bien enojado, dices puras cosas en amor, ¿verdad? Oye, gracias por darme la oportunidad de hablar contigo. Estaba buscando la reconciliación. Cuando estás enojado y estás a punto de perder los estribos, dices cosas de las cuales muchas veces en tus 5 sentidos te arrepientes, ¿verdad? O haces cosas, un golpe, una palabra maldicha, las heridas que eso produce es destructivo. Mira, Santiago capítulo 1, versículo 19 al 25 dice, ¿cuáles son las consecuencias de la ira? Dice, por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para enojarse, para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. ¿Escuchaste? El enojo del hombre no hace lo que es justo delante de Dios. ¿Sabes por qué? Porque cuando estás bien enojado, la única justicia que tú quieres ejecutar es la tuya. Y adivina que el enojo te nubla tu juicio. El enojo te hace ver a todos los demás como tus enemigos y tú eres el único que tiene la razón y que está bien. Y el otro es tu enemigo. Pero pregunta, ¿es realmente el otro tu enemigo? No tenemos lucha sino, no es contra carne y sangre, ¿verdad? Sino contra principados, contra potestades. Tu enemigo no es tu esposo, no es tu esposa, no son tus hijos, no es tu patrón, son tu prójimo. Y si son creyentes, tu hermano y hermana en Cristo, hechos a imagen de Dios y redimidos por Jesús. La iglesia, tus hermanos y hermanas no son tus enemigos. Pero cuando estás enojado, todo eso se nubla y tú eres el único que está bien, todo está mal. No obras la justicia de Dios. Mira, déjame mostrarte lo que sucede. Sucede lo que sucede con mi lata. Esa es una lata de refresco. ¡Yeah! Bien divertido, ¿verdad? Un poquito más. ¿Qué sucede si yo abro esta lata? ¿Te ha pasado, verdad? ¿Te ha pasado? A mí me pasaba que a veces mis papás me mandaban a comprar refrescos y como niño, ¿verdad? Pues no sabes, tú estás jugando, los avientas, llegas, los pones en la mesa y tu papá abre esa botella de coca. Por todos lados se va el refresco. Seguro te ha pasado. Cuando tú
dejas que el enojo o la ira se acumule, tú te conviertes en una bomba de tiempo. Eso no se va a ningún lado. Tú sigues acumulando la presión emocional y nada más espera un momento para que alguien le haga un reviente. El enemigo sabe que tú estás bajo presión y cuando no procesas las cosas como Dios quiere, va a haber un momento en que eso es un gatillo que detona toda la presión. Mucho cuidado. En lugar de eso, mira lo que debería de suceder. Ahí mismo en Santiago, capítulo 1, 19, 25 dice: por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre, con humildad, la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Pero sed hacedores de la palabra, no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, será bienaventurado en lo que hace. Entonces mira, Dios dice, en lugar de que te enojes tanto y esperes reventar cuando alguien te dé la menor provocación, oye antes de hablar, tranquilízate, no te apresures a enojarte y en lugar de hacer tu voluntad cuando estés enojado, refúgiate en buscar lo que Dios dice en su palabra acerca de cómo vivir para Él. Mírate en el espejo, tú no estás bien tampoco. Solo Dios es el único juez justo, no tú. Si quieres hacer lo que es justo, en lugar de enojarte y juzgar a otros, sé humilde y deja que Dios empiece a trabajar contigo, porque todos tenemos cola que nos pisen. Un versículo más, Efesios 4, 26. Ahí mismo lo tienes en tus notas, 26 al 27. Dice: airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Pablo dice, enojarse es inevitable. ¿Te vas a enojar? Enójate, pero no peques. El problema no es con la emoción de la ira. Dios siente ira, pero su ira no es un rostro rojo y descontrolado que destruye todo en capricho. No, la ira de Dios es la emoción de defensa cuando algo está mal, que hace que Dios se prepare para ejecutar juicio, pero Dios primero quiere dar misericordia. Tú y yo, cuando nos enojamos, tenemos que ser muy cuidadosos en lo que hacemos con esa emoción. Si dejas que tu emoción te controle, le vas a dar al traste. Si le das rienda suelta a tu enojo, va a ser algo de lo que te arrepientas. Pero si tú te enojas y te das cuenta que esta emoción tiene que ser procesada y que no puedes guardarla indefinidamente, por eso dice, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Si el día ya se está acabando y tú no has encontrado resolución a tu conflicto, ahí va a haber un problema. Porque adivina qué, prueba reprobada es prueba repetida. Tú te vas a ir a dormir, pero en la mañana vas a levantarte y vas a ver a tu esposa o a tu esposo. Buenos días. Buenas. ¿Cómo estás? ¿Bien? Yo también estoy bien. ¿Estás molesta? No. No resolviste nada. Y eso nomás se va a acumular. Entonces dice, no se ponga el sol sobre su enojo, pónganse de acuerdo. ¿Por qué? Porque cuando tú no te pones de acuerdo, tú estás dando lugar al diablo. En tu vida, ese enojo se va a convertir en resentimiento, se va a convertir en una raíz de amargura que lleva a incredulidad, tu corazón se va a endurecer y se va a convertir en pecado que te separa de Dios y de la comunión del cuerpo de Cristo. Y tú vas a pensar cada vez más que tú eres el único que está bien, todos los demás están mal. Cuando oramos, ¿no nos enseñó Jesús? Perdónanos nuestras deudas, ofensas, así también como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y Jesús dice, por si no entendiste, así que si ustedes perdonan, mi Padre los va a perdonar. Si ustedes no perdonan, porque la falta de perdón es pecado, y un espíritu no perdonador te ancla, te encadena a los pecados de otros. El perdón te hace bien a ti y también al otro. El perdón es lo que suelta al otro para que no estés enojado todo el tiempo. Oye, ¿eso qué tiene que ver con Jesús? Tiene que ver todo.
2 cosas que Jesús hace para que tú y yo no carguemos esta culpa. La primera de ellas es contestar su teléfono. No, es cierto. La primera cosa que Jesús hace es que Jesús intercede por nosotros. Cuando alguien te ofende, lo primero que quieres hacer para desquitarte es asegurarte que esa persona entienda que está mal y que la justicia le llegue, ¿verdad? Cuando eras pequeño y tu hermano mayor te pegaba, que decías, mami, fulano me pegó, y pum, se lo sonaban, ¿verdad? Baby, acusar desde Génesis 3 es la reacción más natural. Acusamos a otro, vamos a consejería con la esposa. No, pues es que ella me hace, mira, si tú supieras, el otro siempre está mal. ¿Adivina qué? La acusación es uno de los aspectos centrales del carácter de Satanás. Él es el acusador de los hermanos. Pero ¿sabes quién toma el papel opuesto a Satanás? Jesús. Él es quien intercede por nosotros. Él es esa palabra donde dice que intercede por nosotros, nuestro abogado. Cuando habla de abogado es la misma palabra que Jesús hace para describir al Espíritu Santo. Parácletos, es alguien llamado a tu lado para defenderte, para animarte, para sostenerte, para darte los recursos que te ayuden a hacer lo que Dios te ha llamado a hacer. Jesús se pone a tu lado y dice, yo voy a encargarme de tu causa como tu abogado. Cuando Jesús muere, resucita y asciende al cielo, ¿te habías puesto a pensar por qué su ascensión es tan importante? Cuando Jesús asciende al cielo, ¿a dónde va Jesús? Al cielo. ¿Y qué hace en el cielo? Se sienta a la derecha del Padre, ¿verdad? ¿Qué significa eso? La derecha del Padre es un lugar de autoridad, privilegio y posición. La misma autoridad que el Padre tiene, el Hijo la tiene. Cuando Satanás viene y acusa a un creyente, adivina quién es su defensa. Nada más. Dios el Hijo. ¿Quién? Por cierto, por ser, y aquí va lo que le da valor a su intercesión. Lo que le da valor a la intercesión del Hijo es la propiciación del Hijo. La propiciación, ¿qué significa eso? Propiciación significa la satisfacción de la justicia de Dios, para que a través de su sacrificio la ira de Dios sea satisfecha y Dios cambie de ser un Dios airado con nosotros a un Dios que es propicio o benevolente hacia nosotros. Escúchame bien. Dios está enojado en contra del pecador y del pecado, pero toda su ira, Jesús la bebió en la copa de la ira. ¿Recuerdas en Getsemaní cuando Jesús está orando? Señor, si es posible, pase de mí esta copa, no lo que yo quiero, sino lo que tú. Esa copa es la copa de la ira de Dios. El enojo de Dios fue vertido sobre nuestro Señor Jesucristo en la cruz. La cruz es al mismo tiempo la imagen severa de la justicia y la ira de Dios y del amor de Dios. Y aquí es como Dios reconcilió su amor con su justicia. Dios dijo, no nos vamos a hacer de ojo chiquito, el pecado tiene que ser pagado. Dios proveyó expiación y propiciación. Expiación significa que Dios da lo necesario para limpiar el pecado. Propiciación es que Dios da lo necesario para que, habiendo satisfecho su justicia, ahora ya no haya más enojo. Ahí en la cruz, Jesús bebió toda la ira de Dios. En otras palabras, como dice Pedro, dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Cuando Jesús muere en la cruz, toda la ira de Dios fue satisfecha. Por eso Jesús dice, consumado es. No es que Dios diga, no es para tanto, mis hijos preferencia. No. Jesús puede interceder eficazmente por nosotros porque Él ya pagó el precio por nosotros. Pero aquí viene la cuestión. Cuando tú, en nuestros pecados relacionales en la familia, en la iglesia, cuando alguien peca en contra de ti, tú te enojas, tú tienes 2 opciones. Tú puedes hacer tu propia justicia y buscar venganza, o tú puedes voltear a Jesús y decir, Señor, ¿cómo es que tu sacrificio por mí es suficiente para cambiar este enojo? Escúchame bien, este enojo en gracia y misericordia. Mira, Pablo nos ayuda a ampliar este concepto. En Romanos 12, 16 al 21, escucha lo que Pablo dice. Dice,
Sean unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. No paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar, ¿a qué? A la ira de Dios, no tu propia ira. Tú dices, Señor, me han lastimado. En lugar de vengarme, ¿puedo yo soltar a esta persona para que Dios, no yo, sea el juez? Eso se llama perdón. Cuando tú lo sueltas para que Dios haga justicia, no tú. En lugar de vengarme, que sería mi ira, yo voy a dejar que Dios se encargue. Dice, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Ahora, ¿cómo es que Dios paga? Dios dice, tus pecados merecen la muerte y te vas a morir. Te vas a morir. La ira de Dios es el infierno mismo, pero yo no quiero que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Yo he provisto una paga por el pecado, mi Hijo Jesús. Si tú sigues incrédulo en tu dirección, vas a sufrir las consecuencias, pero si te arrepientes, confiesas tu pecado, yo prometo perdonarte y te recibo como mi propio Hijo. Entonces, ¿de cuál quieres? ¿Del perdón o del juicio? Y la decisión es tuya. En tus pecados relacionales tienes que preguntarte, ¿voy a ser yo quien agarre al otro del cuello para que me pague o lo voy a soltar en las manos de Dios? ¿Y qué voy a hacer en lugar de buscar venganza o juicio? Aquí te dice, mira, dice, porque escrito está, a mí es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviera sed, dale de comer. Si tuviese sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Oye, ¿qué es eso de ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza? Un ascua de fuego son brasas, ¿verdad? Algo caliente. ¿Qué significa? Pues échale una fogata encima para que lo queme. Sí, Señor. No, espérate. Cuando alguien hace mal y lo cachas con las manos en la masa, ¿qué debería producir esto? Vergüenza, ¿verdad? Cuando tú tienes vergüenza, ¿qué le pasa a tu rostro si tienes un poquito de sensitividad? Híjole, rojo de vergüenza, decimos, ¿verdad? Me cachaste. Mira, el deseo de Dios, en lugar de traer juicio y destruir al pecador, es que cuando Dios muestra su gracia y benevolencia, el pecador se arrepienta. Y ya sabes qué, la regué. Sí, qué vergüenza me da porque por fin me doy cuenta que aquellos a los que he lastimado son los que realmente me aman. Perdóname. Así es como Dios vence con el bien el mal. Con su gracia, Dios puede cambiar al pecador que merece la ira de Dios en un receptor de su gracia y su perdón. Eso es lo que Dios quiere. Y Dios puede usarnos para mostrar esa gracia y esa redención con otros. Por eso, hermanos, en la iglesia podemos permanecer juntos. Mira, este domingo que viene, ¿qué vamos a hacer? Es el 15 de septiembre, hemos estado hablando por varios domingos, ¿verdad? Hamburguesas In and Out, ¡yeah! Las hamburguesas son ricas, qué buenas. Yo preferiría unos buenos tacos de bistec, pero... es que ¿sabes qué? Es que vamos a ir al servicio en inglés. Con los... Espera tantito. Hermanos, este domingo que viene, por primera vez en el tiempo que he estado aquí, Dios nos va a dar la oportunidad de juntarnos todos como iglesia, los diferentes aspectos de nuestra comunidad, el servicio en español, con el servicio en inglés, con los que hablan portugués, con los hermanos que por primera vez vienen de lo que era antes Faith Baptist Church, pero que ahora son miembros de la familia. Hemos invitado a 2 congregaciones que incubamos y que nos pagan renta, 2 congregaciones afroamericanas que se reúnen aquí los domingos, a que vengan y convivan. Háblame de tensiones. Hermano, ¿crees tú que en esta comunidad, los Estados Unidos, haya odio racial? No nos alcanzaría todo el día para hablar de todas las tensiones. Habrá odio cultural entre los hispanos y los anglos. Todo tipo de nombres, todo tipo de categorías. ¿Habrá tensión entre las generaciones jóvenes y viejos? Es que esos muchachos de tal por cual, la música que oyen está espantosa, es de lo peor. Pero tú oías música también que la gente que era mayor que tú decía que era espantosa en los 60, 70, ¿verdad? Los 80. Y tú pensabas que era lo mejor del mundo. Un montón de problemas.
Pero hermano, así como en el primer siglo, Cristo está llamando a esta iglesia a derribar los muros de separación, porque Cristo Jesús murió por nosotros. Su evangelio es el evangelio de la reconciliación. Cristo ha provisto la propiciación para que tú y yo no vivamos enojados unos con otros y no podamos hablar con cortesía, nomás porque nos separa la historia, la raza, el color de piel, el idioma. Cristo nos puede dar algo mejor. Este domingo te invito a venirte a las 10 de la mañana, vamos a adorar juntos. Ahora, el servicio que vamos a hacer va a ser un servicio que a todos va a incomodar y que a nadie le va a gustar por completo, pero a que a todos nos va a animar a ser más como Jesús. Porque ¿de qué se trata el servicio? Se trata de decir, Señor, no estoy aquí por lo que a mí me gusta, estoy aquí por lo que tú quieres. El servicio va a tener partes en español, partes en inglés, partes en güero, partes en negro, partes en café, viejo. Dios nos está llamando a ser una iglesia para toda nación y toda generación, y eso a todos nos va a incomodar. Pero una vez que nos haga un poco incómodos, ¿sabes qué es lo que nos va a dar? A Cristo Jesús. Porque somos hermanos y hermanas y Jesús oró para que sean uno, así como nosotros somos uno, para que el mundo crea que tú me enviaste y que los has amado así como a mí me has amado. Entonces, próximo domingo, tu presencia y tu participación va a ser crucial en mostrarle a este mundo y a esta comunidad que podemos ser diferentes y podemos ser al mismo tiempo uno en Cristo. ¿Qué te parece? ¿Listos? Pero aquí está lo segundo. No solamente Dios ha hecho esto por nosotros, pero ahora Él espera de nosotros un compromiso. Dios quiere nuestro compromiso con una relación creciente, íntima, transformadora y vivificante con Cristo, que reemplaza la ira con obediencia a la palabra de Dios, motivada por amor. Mira el final de este pasaje. Versículo 3 al 6 dice: en esto sabemos nosotros que le conocemos, si guardamos sus mandamientos. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por eso sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Hermanos, si le conocemos y él nos conoce, no es suficiente hablar. Tenemos también que andar. Nuestro caminar y nuestro hablar tienen que encajar. En español decimos, ¿verdad? Del dicho al hecho hay mucho trecho. Pues adivina qué, el trecho en Cristo se ha cerrado. El dicho tiene que ser el hecho. En Cristo la palabra de Dios y las obras de Dios son en Él sí, amén. Y en nuestra vida tenemos que vivir lo que predicamos, no hay vuelta de hoja. ¿Y cómo? A través de nuestro compromiso ¿a qué? A su palabra. Lo que nos une como cristianos no es una personalidad, no es un lugar, es la palabra revelada de Dios, la Biblia apuntando a la palabra viva, Jesús. Entonces, a lo mejor a ti no te gusta todo lo que hayas en una iglesia, pero no estamos aquí para complacer nuestros antojos. Estamos aquí para obedecer la palabra de Dios. Y en nuestras imperfecciones, en nuestras diferencias, Dios nos va a decir que se trata de agradarle a Él, servirnos unos a otros. Pero eso es lo que va a requerir compromiso. ¿Y qué me motiva? Mira, dice, versículo 4 dice, el que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. ¿Te fijaste? Ahí está la motivación. No más el temor. Antes yo recuerdo cuando no conocía al Señor Jesús, yo trataba de portarme bien, porque siempre pensaba, híjole, es que si me porto mal, me va a castigar Dios. Me va a castigar Dios. Me va a castigar Dios. Y no, pues ahí trato de medio navegarle. ¿Sabes qué? Sí, cuando no tienes a Cristo, haces bien en temer el castigo y la ira de Dios. Pero la Biblia dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Si tú conoces a Cristo, ya no hay más juicio. Ya la ira de Dios fue satisfecha. ¿Ahora qué? Ahora eres libre para obedecer a Dios, motivado no por temor, sino por amor. Porque Cristo murió por ti y Él ya pagó, lo dio todo por ti. ¿Cómo no vivir para Él? No más temor, no por tradición, no porque, pues tengo que ir. El debo, ¿verdad? Debo leer mi Biblia. No. Tú no debes simplemente. Tú ahora puedes, porque Dios te ama. Pablo dice, el amor de Cristo nos constriñe, nos compele.
pensando esto: si uno murió por todos, todos murieron, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Escúchame bien. Si Cristo Jesús murió en la cruz, pero su muerte no es toda la historia. Al tercer día, Cristo resucitó de entre los muertos. Y es esa vida nueva de la resurrección de su amor que ahora nosotros vivimos. Lo que nos une ya no es miedo, es el amor de Dios completamente derramado en nuestro corazón por su Espíritu. Romanos 8 nos dice. Así que ya no hay condenación, tú y yo vivimos porque ya le somos agradable a Dios. Así que quiero que veas alrededor, otra vez, como lo hiciste hace un par de semanas. Mira alrededor. Qué guapos, ¿verdad? Peinaditos, limpios. Dios ya nos está transformando y somos una iglesia guapa. Hay que ser humilde, pero hay que reconocerla. Serás bien parecido, pero todavía no eres tan bien parecido como para ser como Cristo. Todavía hay mucho trabajo. Yo te prometo que si alguien no te ha decepcionado, lastimado aquí, un día de estos lo va a hacer. A lo mejor yo mismo te voy a decepcionar. Pero cuando eso suceda y alguien te lastime o tú lastimes a alguien, quiero que voltees a ver a Cristo Jesús. Porque Cristo tiene el poder. Cristo tiene el poder de sanar esas heridas y darte un mejor día donde a través de la gracia que Dios nos da seamos mejores que otros. Si tú nada más asistes a la iglesia como a un club, mañana vienes, pasado ya, a lo mejor ya no porque alguien te hizo mal. Déjame preguntarte, tu familia, cuando tus padres te lastiman o te ofenden, ¿dejan de ser tus padres? No. Estás unido a ellos, te guste o no. Lo mismo debería de ser en el matrimonio. Lo mismo debería ser en la familia de Dios. Somos un pacto y aquí es donde tenemos que amarnos unos a otros a pesar del enojo, a pesar del pecado, porque Cristo ya murió por nosotros. Entonces déjame terminar con esto. Jesús bebió la copa de la ira de Dios contra nosotros para darnos la copa del perdón de Dios y su salvación. ¿Es la sangre de Cristo suficientemente fuerte, suficientemente satisfactoria para volverte de la ira al amor de Dios? Porque si todavía estás guardando este resentimiento, este enojo en contra de Dios y otros, a lo mejor no has entendido por completo lo que Cristo hizo por ti. Cristo ya pagó todo para que tú seas libre del enojo y de la condenación. Perdona a otros sus deudas como Dios ha perdonado las tuyas en Cristo. En una ocasión Pedro vino a Jesús y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dice: no te digo 7, 70 veces 7. Jesús le cuenta una historia y le dice: mira, había un rey que tenía un siervo y el siervo le debía como $1,000,000, un dineral, una fortuna. Y el amo dice: tienes que pagarme. No tengo dinero. No, pues que lo vendan sus cosas, vendan lo que tienen, yo necesito mi dinero, es lo justo. El siervo fanático viene al amo, se aferra a sus pies, dice: perdóname, dame una oportunidad, yo te lo voy a pagar todo, por favor, le ruega. El amo es movido a misericordia. Dice: ¿sabes qué? Híjole, no quiero que tu familia sufra. Ok, ¿sabes qué? Perdónale la deuda. Dale una oportunidad. El siervo respira: gracias, amo, bla, bla, bla. Se va bien contento. Perdonado, soy libre, bla, bla. Va caminando por la calle y ve a fulano de tal. Le dice: espérame tantito. Tú me pediste prestado en la iglesia $100 otro día. Págame lo que me debes. Le dice: ¿sabes qué? Te lo voy a pagar, dame chance. He tenido problemas de salud, no he tenido dinero. No, ¿sabes qué? Ya, lo siento, ya te esperé mucho. Si ya no te veo otra vez, después te me pelas. Págame ahorita. Y si no, mira, le hablo a la policía. Los consiervos se dieron cuenta y le dicen al amo. Y al amo le dice: a ver, fulano, vente. Dice: oye, no te perdoné toda esa cantidad exorbitante porque me rogaste. ¿Sí? Dice: ¿y no le hiciste a fulano este teatro y lo pusiste en la cárcel? Sí. Dice: ¿no deberías tú de haber tenido misericordia con él así como yo tuve contigo? ¿Sabes qué? No entendiste lo que yo hice por ti. Véndanlo, que reciba lo que es justo. Dice: así va a ser mi Padre con ustedes si no perdona de todo corazón
a los otros sus ofensas. Hoy, si tú luchas con el enojo, la ira, la falta de perdón, la amargura, el resentimiento, hoy es el día donde en esta mesa Dios quiere que lo sueltes. Y Dios quiere darte su perdón, porque ese es el pacto del nuevo, esa es la copa del nuevo pacto para el perdón de los pecados. Oremos. Ahí en tu lugar yo te invito a hablar con Dios. Si alguien te ha lastimado, a lo mejor la herida es profunda, a lo mejor alguien te ha lastimado en maneras que nadie sabe más que tú. Hoy Dios quiere recibirte en sus brazos y darte el profundo amor de Cristo, restaurar la justicia de Dios en tu vida y decirte que esta carga no la tienes que cargar tú. Cristo ya cargó el juicio de Dios en la cruz para que tú puedas descansar en Él. ¿Por qué no recibes su perdón y otorgas el perdón, soltando a aquellos que te han lastimado, aunque no te pidan perdón, soltándolos en las manos justas de Dios? Dile: Señor, yo te entrego en tus manos el dolor, el resentimiento, el enojo que he tenido en contra de tal persona que tú conoces, Señor. Señor, yo hoy me arrepiento de mi amargura, de mi resentimiento. Recibo tu perdón, perdóname, Señor. Yo quiero estar en comunión contigo y con tu pueblo. Señor, yo te pido que me sanes. Yo te pido que quites esta vergüenza y esta culpa y me des tu gracia para amar aún a mis enemigos, Señor. Perdóname. Yo hoy recibo tu perdón, Señor.